bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a este espacio llamado Cinema Freud y bueno, concretamente a este ciclo de cine que como saben hemos estado trabajando ya desde hace algunas semanas, concretamente en este mes de septiembre y que hemos hablado pues desde un tema que al menos abarca diferentes realidades, diferentes cintas concretamente, que pues hemos titulado Esto también es México, haciendo sobre todo hincapié en el también para poder incluir o para poder pensar realidades que, bueno, para más de alguno podrían ser diferentes, para más de algunos podrían ser sorpresivas también, quizás en cuanto a poder descubrirlas, y bueno, para más de alguno también, pues, pudieran ser tanto cercanas como lejanas. Y creo que hoy vamos a tener una cinta que justo nos habla, pues, de una parte muy concreta de México, que por un lado es Monterrey, pero también nos habla de una parte muy específica, en este caso de Monterrey, que bueno, pues tendremos oportunidad en este caso de hablar también todo aquel furor que despertó la cinta, sobre todo cuando empezó con su presentación, y también, bueno, pues de todo el trabajo de por medio que llevó esta cinta, que creo que son varias cuestiones ahí como detalles curiosos que seguramente a más de alguno le interesarán conocer, pero bueno, pues sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio, como ya les decía, y bueno, pues hoy tengo el honor y el placer de presentar a Carla Dávila, quien nos ha hecho el favor de poder presentarse en esta tercera sesión de Cinema Freud, de este ciclo de cine. Y bueno, pues ahora sí que es una persona que no solo conozco, que tengo oportunidad también de llamar amiga, sino también sé que es una muy buena colega, una gran psicoanalista, que hoy también tiene, pues creo que mucho que contar, además de su visión, su mirada, que en este caso puede, claro, estar marcada desde el psicoanálisis, también bajo el gusto del cine, que ahora mismo pues estaré leyendo parte de su presentación y bueno, ella es de Monterrey, entonces creo que esa es una parte que también es muy importante destacar, porque bueno, pues nadie mejor que alguien que es de Monterrey para hablar de algo que sucede en Monterrey y que creo que bueno, pues puede tener, insisto, palabras bastante interesantes para todo esto. Entonces, parto presentándola. Carla Dávila es psicoanalista y fundadora titular de Vía Regia al Psicoanálisis y del proyecto realizado en colaboración con Conarte, Cineteca Nuevo León, Séptimo Arte y Psicoanálisis. Ella tiene una maestría en psicología con orientación en clínica psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una estancia de intercambio académico en la maestría de psicoanálisis de la Universidad Nacional de Mar de la Plata de Argentina. Asistió a diversos cursos en la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Asociación Psicoanalítica de Argentina, principalmente en temáticas sobre niños y adolescentes, y se ha desempeñado como docente en destacadas universidades de Monterrey, Nuevo León. Creó y desarrolló el proyecto educativo en Monterrey titulado Encuentros sobre Educación para Todos y ha publicado distintos artículos en Vertebrales y el periódico El Norte. Entonces, pues bueno, démosle la bienvenida, una cálida bienvenida también para Carla y bueno, pues recordando la dinámica que ustedes pueden ir participando también con sus comentarios e ideas, en este caso durante la sesión y durante todo aquello que les produzca también lo que Carla tiene por contarnos. Entonces, Carla, bienvenida. De verdad es un gusto, un placer y muchas gracias por aceptar la invitación y darte el espacio para venir por acá. No, pues muchas gracias a ti, Octavio, por invitarme. La verdad que, pues buenas noches a todos. La verdad que estoy muy agradecida que estén acá conectados un viernes por la noche, ¿no? Y que a todos nos convoque el cine. Y en específico, pues quiero felicitarte, Octavio, por este proyecto. Eh, Cinema Freud creo que es una apuesta que puede crecer muchísimo en diferentes aspectos, porque he como rastreado un poco lo que estás haciendo y me parece muy interesante de la manera en que lo estás compartiendo, ¿no? Específicamente, agradezco que me hayas invitado a este ciclo de cine, esto también es México, que obviamente como mexicana ya, o sea, desde ahí me mueve como el poder trabajar algo desde mi país, ¿no? Y me encantó el nombre de esto también es México, precisamente como por todos estos colores o todos estos matices que puede llegar a tener México, y que a propósito de, ¿no? Justamente en estos días de donde estamos como todos muy patriotas, ¿no? Todos muy orgullosos de México, pero entonces ya empezamos a ver también voces que nos dicen, pero también México es violencia, también México es otras cosas, y creo que me encantó cómo nombraste el ciclo y la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida de que me hayas invitado en esto.
también soy muy fan y muy partícipe del cine, precisamente por eso este proyecto acá en Nuevo León. Y pues bueno, ¿no? Pues a mí me gustaría mucho que abriéramos un diálogo, sobre todo, para poder conversar sobre esta película que fue con la que se me convocó, la de Ya no estoy aquí, y que además me gustaría mucho compartirles esa parte de Monterrey, esa orilla de Monterrey, ¿no? Ese color de Monterrey, y cómo los mismos regios también tomaron diferentes posturas ante esta película, ¿no? Porque también fue así como una especie como de impacto el hecho de qué estás mostrando de Monterrey, ¿no? Cuando Monterrey, pues es una ciudad industrial, es una ciudad donde el ritmo es como muy rápido, todo el mundo siempre está trabajando, pero bueno, también somos muy fanáticos a las carnes asadas, como ustedes sabrán, a las reunioncitas, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, justamente antes de ingresar acá, le comentaba a Octavio, precisamente, comentábamos como el año en el que se hizo la película, ¿no? Se termina en el 2019, pero yo le comento a Octavio que yo la veo en el 2020. Recuerdo que ya estábamos en pandemia, y por ahí la vi, ¿no? Por esas fechas me acuerdo que la vi, y me acuerdo que hice un comentario en mi Facebook respecto a la película, porque ya había yo leído muchas críticas a eso no me representa, eso no es Monterrey, eso no es, y yo decía, ¿qué onda? O sea, claro que es Monterrey, o sea, ¿dónde estás viviendo? ¿Desde dónde estás viendo esa perspectiva, no? De Monterrey. Y justamente le decía a Octavio que ojalá que se conecte a una amiga, ¿no? Que le comentaba que iba a comentar esta película, la redundancia, y ella vive en una colonia, vive en la Independencia, ¿no? Que esta película, bueno, si bien esta película es grabada, se le conoce como el Cerro de la Campana, que de un lado, por ejemplo, es un cerro, ¿no? Entonces, digamos, del lado céntrico, si tú estás viendo el cerro, que es, no sé si ustedes ubican por ahí una escena de la película en donde usualmente hay un puente, ahorita hablo de ese puente, que es acá en Monterrey es conocido como el Puente del Papa y tiene toda una historia y el por qué también ellos cruzaban por ahí, ¿no? Entonces, si tú ves el cerro desde ese ángulo, digamos, está como la colonia Independencia, que es una colonia pues, muy popular, por todo lo que ya nos ha mostrado la película, que ahorita voy a entrar más a detalle en ese sentido. Y del otro lado se le conoce como el Cerro de la Campana, ¿no? Pero si tú ¿no? Desde el otro lado, es un contraste impresionante, porque entonces ahí inicia la colonia San Pedro, inician estas colonias que son como pues muy ricas, de hecho es una de las colonias más caras a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces ves un contraste enorme de lo que es ese cerro, que está además, como les comento, muy céntrico y que desde donde circules de avenidas principales, lo ves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta colega me decía que se quería conectar porque eso no era la independencia, eso no era lo que la película nos mostraba, no era, me decía, ¿no? Yo estaba muy impactada como diciéndole, ¿desde dónde la estás visualizando, no? Que precisamente, o sea, esta película, el Ya no estoy aquí, que pues, es dirigida por Fernando Farías de la Parra, pues desde ahí yo le abría la pregunta, ¿no? O sea, y les abro la pregunta a todos, ¿no? ¿Desde dónde estamos viendo la película? O sea, si la estamos viendo como desde un documental, desde un largometraje, desde un musical, ¿no? Porque también entra dentro de esa categoría por todo música y todo este ritmo que está como de fondo, ¿no? Si es simplemente una película, si es una historia, si es una representación, ¿no? Y, por ejemplo, Fernando Farías, en algunas entrevistas que alcancé a escuchar de él constantemente decía, es que en ningún momento yo quiero representar a Monterrey. O sea, no puedo representarles a Monterrey en esta película, simplemente estoy mostrando una realidad como parte de Monterrey, ¿no? Pero que los mismos regios nos negamos porque es como, eso no, ¿no? Y que bueno, y que precisamente es el mostrarnos a través de esta película
pues esto, lo que también es México, ¿no? O sea, el rojo vivo es como, nos muestra como una parte muy dura, y eso a su vez es como muy complicado, ¿no? Es como muy delicado, porque yo también me preguntaba, bueno, ¿hasta dónde o desde dónde puedo empezar a abordar esta película? Porque tiene como asuntos muy interesantes, ¿no? Desde el ámbito familiar, desde la delincuencia organizada, desde la adolescencia, desde las pérdidas. O sea, hay muchos hilos que podemos ir tomando para tejer algo, ¿no? Con esta película. Entonces era como todo este asunto de desde dónde, o sea, desde dónde la estoy como visualizando para poderla abordar, ¿no? Y a pesar de que esta película es como ganadora, o sea, tiene muchísimos premios, por ejemplo, en Ariel, incluyendo, por ejemplo, la mejor dirección. Ahorita creo que está nominado Daniel García, que es el que la hace del personaje Ulises, como mejor actor. En Morelia, en el 2019, ganó varios premios. Ganó la mejor película en el 2019. Entonces, es una película que además, eso, ¿no? Empieza a llamar la atención a directores, a otros colegas mexicanos, a otros países extranjeros, en donde pues se dan cuenta de esta realidad que Fernando Farías intenta hacer con esta película, ¿no? Sobre todo el hecho de que los actores no eran actores, ¿no? O sea, nunca habían participado como en un asunto así. Y eso también me parece que lo hace muy interesante porque muestran una naturalidad en el sentir y en las expresiones que ellos están haciendo, ¿no? Y que inclusive, por ejemplo, yo como regia, estoy como cercana a jóvenes con esta cultura, pues lo ves muy natural. O sea, yo los veía y decía, claro, así son. O sea, es completamente natural la forma en la que hablan, la forma en la que se visten, que eso es como todo el otro asunto, ¿no? O sea, ¿qué es esa cultura, por ejemplo, para Monterrey? Desde ahí, pues ya me gustaría como ir tocando algunos puntos, pero bueno, abro el diálogo para no irme de corrido. No sé si quieran comentar algo o quieras decirme algo, Octavio. Muy bien. Sí, la cinta, fíjate que ahorita lo que tocabas en cuanto al tema de como el furor que causó, ¿no? Sobre todo en su estreno, sí le toca una partecita del 2019 libre de pandemia, ¿no? Y principios del 2020, que por ahí todavía nos vimos, por acá Carla y su servidor, y después, bueno, le toca la mayor exposición, ¿no? En la pandemia, que no sé si favorablemente, ¿no? Porque decía el director Fernando que pues él creía que el algoritmo de Netflix la iba a matar, o sea, en cuanto a no poder tener distribución por, bueno, el mar de películas que ofrece esta plataforma, ¿no? Favorablemente, insisto, ¿no? Con esa duda que hay en el favorablemente de la pandemia para la película, pues le da mayor presencia y la hace competir de alguna manera con otra cinta que a lo mejor más de alguno aquí vio, o escuchó, que es Cindy la Regia, que bueno, esa película tenía la palabra regio, ¿no? La palabra alusiva a Monterrey en su propio título. Si alguien no vio la cinta, pues es una contraposición total a lo que es la película Ya no estoy aquí, ¿no? Cindy la Regia es una chica acomodada que va a Ciudad de México y allá, bueno, sigue aparentemente, digamos, exabrupto de que tiene que tratar de hacerse sus propias cosas y tratar de posicionarse otra vez como en algún momento estuvo, ¿no? Que es una historia muy trabajada en los melodramas, ¿no? Mexicanos, o sea, el tema de la novela de la rica que se vuelve pobre y la pobre que se vuelve rica, y bueno, estas variantes que ya había explotado, por ejemplo, cintas como Nosotros los Nobles, ¿no? Que también a lo mejor es una película de alguna manera cercana que también traía ese tema, ¿no? Es una cuestión que gusta mucho, ¿no? Al público general, ¿no? Al público masivo, como se le podría conocer. Ahí creo que nos podríamos meter a un pequeño debate, ¿no? De por qué es que gusta ese tipo de historias, pero evidentemente, bueno, trabajan con la excepción de la regla, ¿no? El pobre que se vuelve rico, sabemos que no va a ser algo que suceda mayormente, pero Cindy curiosamente es así, ¿no? La lección aparentemente para que ella valore el dinero y cómo ella va a volver en este caso a ser alguien
por su propia cuenta. La menciono porque Cindy la Regia, pues en algún momento mostraba esa otra parte de Monterrey, tratar de caricaturizar un poquito al regio, la manera de hablar, la manera, por ejemplo, de vestirse. Ella venía justamente de San Pedro de la Garza, ahorita que lo mencionaba Carla, y entonces venía como ese contraste, ¿no? O sea, ella está al otro lado del cerro, a lo que nos acaba de plantear Carla, ¿no? Entonces, y compiten de alguna manera las cintas, porque entonces a mí me toca también ver muchos comentarios en redes tanto de personas que sí, lo que más me sorprendía era gente que conozco también en Monterrey, que en algún momento había esta queja de que no representaba Ya no estoy aquí, y en algún otro momento había hasta incluso esta parte de alabar esta película, ¿no? La otra de Cindy la Regia, diciendo, bueno, es que esta es una cuestión así como más fresca, o que trae esta propuesta, o qué tal. Y bueno, evidentemente no es para ponerlas a competir, ¿no? Son cintas muy diferentes. Ahorita que Carla decía, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo un largometraje ficcional, ¿no? Por decirlo así, una película que aunque se basa en muchas cuestiones de la realidad, pues es una historia ficcional en general, pero conecta mucho con el tema, y lo ficcional en general conecta con la historia humana siempre, por el tema justo de mostrar algo que aún a pesar de ser trabajado desde lo ficcional, muestra pues realidades evidentes, ¿no? Y esto que lo menciona Carla de los actores, pues otro dato interesante, ¿no? Creo que habíamos mencionado en alguna sesión pasada de por acá, que es una técnica que en México es muy desconocida, lo de utilizar personas que no tienen una formación actoral para las películas. Yo mencionaba, por ejemplo, el caso de Yalitza, que ya sabemos cómo le fue, ¿no? También con todos estos ataques masivos, por ejemplo, a su actuación. Normalmente con este mismo efecto de esto ya no estoy aquí, perdón, que es cintas que a la crítica les gustó mucho, pero despertó mucho furor en el público masivo, ¿no? Así sería de, acá Ya no estoy aquí, también gustó mucho en la crítica, antes que gustar, por ejemplo, en Netflix, o antes de que fuera popular en Netflix. Entonces, a la película, por ejemplo, de Roma, donde actúa Yalitza, también le pasa esto, ¿no? A la crítica le gusta mucho y después se vuelve popular en Netflix. Pero el tema de tomar a personas que no tengan una formación actoral, si ustedes revisan la historia del cine, pues está presente en grandes, por ejemplo, escuelas de cine, ¿no? Para el mundo, como algunas mencionamos a Italia, con el neorrealismo italiano. Justo ahí se utiliza en muchas cintas a gente que no es actriz o actor, que no tiene formación, y les permite en este caso, pues hacer actuaciones a lo mejor como las que también aprecia Carla, ¿no? Decir, bueno, son actuaciones con otra soltura, con otro tipo de forma, donde no es aprender, por ejemplo, en este caso, la forma de hablar o la forma de vestirse, sino es parte de llevarlo, en este caso, a la pantalla, ¿no? Es parte de lo que el director, en este caso, hizo bajo una convocatoria que incluso si ustedes buscan por ahí imágenes, las pueden encontrar en internet, de cartelitos que están pegados en postes, son fotos de ese momento, donde decía casting para talento local, y era personas que quisieran aparecer en la película, que luego la grabación se extiende muchísimo, o sea, se extiende por varios años, ¿no? No lo hacen el mismo año. Incluso por ahí Daniel, el que es el actor que hace a Ulises, dice que a él pasan 2 años de la primera vez que le proponen la cinta, donde pues él menciona que le dice que sí, que está interesado. Él era músico, él tocaba en bailes como los que se ven, por ejemplo, ahí, ¿no? Con ese estilo. Y de pronto, bueno, él toca el acordeón y le dice, oye, tengo pensado un personaje así, asá, ¿no? Quisiera ver si participas. Le dice que sí, y después 2 años se desaparece, y él cree, bueno, pues esto ya no sucedió. Y después lo vuelve a contactar, ¿no? Y le dice, oye, ya tengo el presupuesto para la cinta, y ya vamos a comenzar el rodaje, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, es una película que se alarga en muchos sentidos, pero que empieza a trabajar con todos estos temas, ¿no? La película se posiciona en el 2011 en la historia, que para el que no sepa, pues estamos en la época de Felipe Calderón, y una época también muy concreta para la violencia, y si lo permiten también al comentario, para el cambio justamente de violencias, ¿no? Que a mí también me interesa mucho ese tema, que es cómo se diluyen ciertas agrupaciones como las pandillas, por ejemplo, o cómo se diluyen, por ejemplo, lo que es las contraculturas en México, o incluso las tribus urbanas, ¿no? Que hoy es muy difícil ubicarlas realmente. Entonces, es un tema que también muestra la película muy de manera sutil, ¿no? O sea, la película, coincido con Carla, tiene muchísimas lecturas, y esa es una de ellas, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo a Ulises, a alguien con una historia no lineal, porque vamos brincando pasado, futuro en la cinta, pero con un tema en el cual se está jugando su identidad, se está jugando su pertenencia, se está jugando en este caso el lugar en donde él en este caso es alguien también, ¿no? O sea, Ulises, si ustedes van rastreando esto,
tenía ya una cierta fama, ¿no? Tenía una cierta presencia, lo vemos con los videos cuando sale de cuando era niño, ¿no? Y bailaba, lo vemos con cuando a todo el mundo lo ubica, es una especie de líder, por ejemplo, para sus amigos, ¿no? Juega lo intermedio entre los adultos, y también los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una película así, o sea, desde ahí creo que muy, muy interesante también, porque además del lugar donde está, posicionada, pues nos está mostrando una historia humana que pasó en muchas partes del país y una historia en donde vemos la violencia, cómo acabó con muchos lugares, con muchos jóvenes, con muchos niños y sobre todo cómo transformó sus espacios, ¿no? O sea, ahí se apoya, evidentemente ahí es donde está lo real, ¿no? La película se apoya con grabaciones del presidente, del expresidente, ¿no? Se apoya con este famoso video que yo creo que Carla también lo conoce muy bien, de la maestra cantándole a los niños, ¿no? Cuando hay una balacera, por ejemplo, ahí cerca, o sea, cuestiones terribles que se ponen de manera sutil, no creo que para malaprovechar el drama o la empatía que podríamos tener con esos hechos, sino para mostrarnos eso. O sea, Ulises es una historia de ese sentido muy real, ¿no? Y todos los chicos que ustedes ven en la película, además de Ulises, o sea, todos los que son los tercos, que son conocidos así, ninguno es actor, ninguno es actriz. Entonces, todos estos tienen una vida que luego viene a esto, ¿no? El antes y después de la película, que no es que les cambie la vida ni les dé los millones. Muchos de ellos siguen viviendo, por ejemplo, ahí mismo, ¿no? Son talento de Monterrey, digamos así. Seguí muchas entrevistas también de ellos, pero bueno, pues la cinta es eso, ¿no? O sea, una reflexión también sobre sus vidas y una reflexión sobre no solo lo que les toca a ellos, sino lo que le tocó a la generación que los antecedió, ¿no? Porque, bueno, claro, ellos no vivieron en el 2011 con esas edades que refleja la película, pero sí vivieron el 2011 y sí vivieron esa violencia, ¿no? Entonces, también es eso lo que nos plantea la película, ¿no? Pero es el viaje de Ulises también, ¿no? Es un lugar, es un tema que hace alusión justo a esto de dónde está Ulises, ¿no? También para mí, o sea, si ya no estoy aquí, es dónde estoy, ¿no? Y dónde puedo estar en este caso, ¿no? Que creo que es de ahí también el título. Bueno, como algunas ideas también, Carla. No, no, completamente, te sigo completamente, creo que lo has dicho muy bien, suscribo todo lo que dices, porque, y precisamente ahorita que hablabas como de este impacto también que tienen estos talentos, ¿no? Descubiertos al natural, eh, no nada más por no ser actores, ¿no? Sino que lamentablemente el cómo el mexicano discrimina a su propio paisano por el color de piel, por características del cuerpo, de no eres blanco, no eres el estereotipo, no entras, ¿no? Y tú cómo vienes a reflejar también con esta película, ¿no? El contraste, el Cindy la Regia, ¿no? Que Cindy la Regia, pues es, digamos, es alguien caricaturizado en una manera como está haciendo como una especie de burla, por así decirlo, a las personas que viven dentro de San Pedro, ¿no? Como les comentaba, es uno de los municipios más caros. Realmente como hace todo de burlas referente a cómo hablan, a la vestimenta, y creo que el por qué a las personas quizás les gustó más esa versión o esa película, digamos, pues tiene que ver con el hecho de, pues el sueño, ¿no? O sea, yo quisiera hacer, o esto sí me puede representar porque hay felicidad o porque tiene cosas bonitas, ¿no? A diferencia de lo que vemos acá en el Ya no estoy aquí, ¿no? Que es precisamente lo que está ahorita con este último punto que me gustaría retomar, referente a lo que dice Octavio, y que es justamente eso, ¿no? O sea, bueno, a ver, Ulises es un adolescente, evidentemente de 17 años por ahí, ¿no? Que es habitante de un barrio pobre, ¿no? De Monterrey, pero no solamente un barrio pobre, ¿no? Sino que es un barrio marginado y discriminado por los mismos habitantes de Monterrey, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que es una zona de peligro y de riesgo si tú vas, por ejemplo, como ostentoso o con, a lo mejor como con alguna marca de carro, porque pues obviamente entre ellos se ubican y pues eso te hace como estar en una situación vulnerable, ¿no? O de riesgo. Pero también es muy interesante porque, por ejemplo, del lado de la Independencia está el santuario, que es como la iglesia pues, más representativa acá en Monterrey, ¿no? Pero, o sea, la Independencia está dividida, ¿no? Hay calles pavimentadas, no sé, supongamos, hay unas 15 calles pavimentadas, ¿no? Que es como subiendo hacia el cerro, y a partir de un punto empiezan los escalones.
que la película nos mostraba los escalones, ¿no? Y para los regios es muy representativo, porque a partir de esos escalones es riesgo, peligro, violencia, drogas, todo lo oscuro que tú puedas llegar a conocer como de alguna pandilla o de familias que pueden estar como operando en ciertas situaciones complicadas, ¿no? Y que, por ejemplo, este asunto de, o sea, ni de chiste subo los escalones, ¿no? O sea, aquí, y la misma gente que vive en la Independencia o en la Campana, que viven en las primeras calles, también saben que ellos mismos pueden correr un riesgo de subir si no tienes como este conocido o estos referentes para poder llegar hacia donde vas, ¿no? Pero bueno, eso es algo como muy característico también de Monterrey, que ahorita voy a entrar en eso. Y que precisamente esto que Octavio nos está relatando, el asunto de el nombre, ya no estoy aquí, ¿no? Que es precisamente esto. O sea, el ya no estar, el ya no pertenecer, ¿no? Que tiene que ver con un movimiento, que tiene que ver con un cambio, que tiene que ver con la desaparición, ¿no? Y que también, por ejemplo, el hecho de, ahorita Octavio también como hablaba de esta cultura, ¿no? Musical, el cómo llega la música colombiana acá, que es curioso, ¿no? Porque también hay como esas peleas en las subculturas, ¿no? Es como la música, los paseos vallenatos o la música vallenata, que como se le conoce en Monterrey, pues sí es música que es más tranquila, que es como un poquito más, habla de amor o de desamor, es más romántica, es muy tranquila. Y esa música, por ejemplo, la puede escuchar cualquiera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la podría escuchar y alguien no me podría decir que soy una persona naca o no me podría discriminar por eso, porque no tiene un ritmo rebajado o no pasa a ser propiamente una cumbia, que eso es lo que empiezan a hacer estos grupos colombianos, grupos colombias, que es precisamente como meter, que aparte hay una historia muy interesante donde este ritmo aparece por error. Realmente el DJ tiene una complicación, empieza a sonar como esta música rebajada, la gente le empieza a gustar, y de ahí surge ese movimiento, de ahí surge la imitación, de ahí surgen los bailes, entonces empieza a ser como toda esta cultura, ¿no? Que además otro punto que nos muestra la película, ¿no? Cuando Ulises conoce a esta colombiana, que la colombiana le dice, esa no es música colombiana, ¿no? O sea, pues como yo ahorita te podría decir, esa no es música mexicana, sí, sí es mexicana porque se hizo aquí, ¿no? Pero pues tenemos como las categorías. Y entonces, por ejemplo, eso me causaba un poco de gracia porque en efecto, o sea, si nosotros vamos a otros países o inclusive a otros estados, pues no la conocen como la música colombiana propiamente, ¿no? Pero aquí fue tan fuerte ese impacto en donde, por ejemplo, había estaciones de radios, antes pasaban sobre todo en AM, no en FM, porque hasta eso, o sea, estaban discriminados como por digamos, como por los frecuencias como populares, ahí no los escuchabas, te tenías que ir a la AM. Y este asunto, por ejemplo, de los saludos, ¿no? Era de verdad un asunto impresionante, o sea, yo me acuerdo en mi época de adolescente, era como escuchar a un integrante de una pandilla hablar a la radio y mandar saludos, era media hora de saludos, pero aparte lo que lo hacía popular era la rapidez con la que decías, los símbolos, todos los algoritmos que podrías meter, todas las palabras, todo el léxico que ellos manejaban, las claves, era impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, era tanto, porque pues obviamente no nada más la Colonia Independencia y el Cerro de la Campana tienden a como a tener esta cultura, vaya, ¿no? O sea, hay muchas zonas de Monterrey que todas las zonas son zonas marginadas, donde están como estas culturas, ¿no? Entonces, pues empiezan a ver como todas estas pandillas, ¿no? Inclusive la película muestra, o sea, me encanta ese retrato, ¿no? De cómo hablaban a la radio y en efecto, ¿no? Todos los saludos, o cómo, por ejemplo, Ulises desde Nueva York está queriendo ser, ¿no? Ante esa pérdida, ante todo este cambio que ya está viendo en él, a través de un saludo, ¿no? Pero pues entra este anuncio de Felipe Calderón, a propósito, ¿no? De esta guerra contra la
contra el narco, y cómo eso es irrumpido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero para él era como importante, o inclusive en estas otras escenas donde él está escuchando, quién está mandando ese saludo y hacia quién, hacia quién de los integrantes, ¿no? Como de las pandillas, porque eso también los hace como, los hacía pertenecer. Y digo los hacía porque eso se fue con todo lo que arrasó la ola de violencia acá, se acabaron, por ejemplo, ¿no? O sea, se acabaron todos estos momentos, se acabaron estos espacios creativos para ellos, el estar escuchando este tipo de música, el estar conviviendo, el estar tocando. Por ahí, en el 2008, 2009 me tocó, bueno, no me tocó, trabajé en un centro comunitario que era preciso con jóvenes, con estas culturas, y era muy interesante, ¿no? Lo que ellos planteaban, porque todo era a partir de la música, ¿no? Entonces, de este estilo de música, entonces era como, bueno, llegarles desde ahí, o desde el graffiti, por ejemplo, que también es toda una representación, ¿no? En la película, cuando vas subiendo los escalones y vas viendo todas las paredes que están grafiteadas, o las pancartas que ellos hacían, el estilo, la topografía, para ellos era así como muy importante, ¿no? El cómo hacen ciertas letras, el cómo abreviaban ellos mismos como los nombres de estas pandillas, los símbolos y los colores también eran importantes, ¿no? Cuando estaban como muy fuerte en todo Monterrey, era como paliacate rojo, paliacate azul, luego quisieron hacer como el paliacate verde, pero luego no lo permitieron mucho, ¿no? O sea, o eras rojo o eras azul, o eras trincha para arriba o trincha para abajo, o eras símbolo star o no eras. Entonces todo eso iba haciendo como estas representaciones, ¿no? Que precisamente, pues la misma película va relatando cómo van surgiendo también todas estas pérdidas a través de estas escenas, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque hay un choque como muy conmovedor también, en donde pues, nos muestran a través del personaje de cómo es la vida y cómo las circunstancias a las que a ellos les tocó vivir los van orillando a una transición, ¿no? Y en efecto, estos momentos o estos espacios, estos jóvenes de edad, se disolvieron, o sea, se disolvieron las pandillas. De hecho, aquí en Monterrey, había un grupo que se llamaba el Cobia, que era un grupo muy famoso, o sea, que era como, todo el mundo lo quería en sus fiestas de esta cultura, ¿no? O sea, era como si ellos tocaran 15 años de no sé quién, o si ellos se van a presentar en tal, era la sesión lleno y total seguro, ¿no? Pues la delincuencia organizada los mató a todos, o sea, no dejó a uno solo, por ejemplo, de esa banda, ¿no? Entonces fue algo que a Monterrey le dolió muchísimo, y eso ya era una señal de cómo ya estos bailes ya no se estaban permitiendo, porque también hubo, y de hecho la película también muestra esa parte, ¿no? Está muy interesante, cuando agarran a Ulises y al amigo, que le empiezan a decir como este asunto de que andaban pidiendo dinero en la escuela, y les empiezan a decir, y ya no se vistan así, ¿no? O sea, como ustedes vistiéndose así manchan nuestra reputación, porque pues también hay todo un estilo con la delincuencia organizada de cómo vestirse, ¿no? O sea, así como ellos, como esta cultura de Colombia, pues ellos también tenían la otra cultura, ¿no? Entonces, como si de alguna manera hubiese ese temor a la confusión, ¿no? De nosotros, los de la delincuencia, no nos vestimos así tampoco. Entonces, eso también me llamaba como mucho la atención en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí es una película que es muy profunda, que no es fácil de ver, o sea, porque sí me parece que representa muchas situaciones, trabajando específicamente, por ejemplo, que cada uno va formando, cada uno de los jóvenes, ¿no? Como desde ahí también hay otra pérdida, el ya no estar, ya no estoy aquí, ¿no? Como esta tiene que volver por este error que hay ahí con este radio, ¿no? De frecuencia. Y cómo es que, por ejemplo, cuando Ulises se quiere reencontrar, a nadie, o sea, está el amigo que tuvo que entrar a la delincuencia organizada, que ya estaban como velando cuando él llega, está el otro amigo que se hizo rapero, pero como rapero cristiano, que fue como su salida o su salvación, y pues él como también ahí como en este asunto, también como medio impactado, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues esto, o sea, el hecho de cómo se va formando como estas subculturas, o por ejemplo, la vestimenta, el peinado, el color de la piel,
pues mientras tengas pares en ese sentido o similares, pues esto va haciendo que todas estas características de alguna manera te hagan ser o estar en ese sentido, ¿no? Porque si no, o sea, si ya no tienes como estos iguales, pues ya no figuras como tal, ¿no? Es como, bueno, yo doy clases en una institución privilegiada de acá de la ciudad del norte, ¿no? Y por ejemplo, me llama la atención que más de 2 veces me ha tocado escuchar a mis alumnos decir, sí, o sea, yo por ejemplo, si veo a alguien vestido de tal manera, pues le corro, ¿no? La representación de las personas que se pueden llegar a vestir así, quizás para quienes no usan como ese estilo, ¿no? Pero también está la contraparte, ¿no? O sea, quienes no usan ese estilo saben precisamente que quizás el estar con personas rodeadas así puede representar. No sé si los demás escuchan a Carla todavía o no, ¿verdad? A ver, no sé si se le fue su señal. Un momento. Bueno, a ver, esperamos a ver si ahorita retoma la conexión. Pero bueno, también invitarles a ustedes a que puedan ir comentando, ya saben, encender sus cámaras también para vernos. Y bueno, pues también hacer hincapié, ¿no? En justo como las diversas historias. Ahorita voy a ver si vuelve a ingresar Carla y le damos por aquí lugar de nueva cuenta. Bueno, para aprovechar también en cuanto al tema de la película, es curioso ahorita lo que nos mencionaba Carla porque trae un tema también en cuanto al documental, ¿no? Que ella lo asocia, que me parece también, a ver, ya está por acá. Carla, tu micrófono creo que está apagado. Ya. Una disculpa, no sé qué pasó. No, no te preocupes, estamos por aquí esperándote. Okay. Ok, y bueno, sí, hablando como de estas características, pues es precisamente eso, ¿no? O sea, si no estás como rodeada de estas personas, pues ya no eres, ¿no? No tienes esa protección, como les decía, pues se van topando como con la discriminación, con la soledad, con una realidad como más cruda en ese sentido, ¿no? Y el hecho de también cómo nos van mostrando esa supervivencia diaria, ¿no? Que van teniendo estos personajes. Y bueno, pues precisamente por ejemplo, estos saludos a la radio, como les decía, es como una afirmación de que existo, al menos para los míos, o para mis pares, o para mis iguales, ¿no? Y que en ese sentido, esto que Octavio también nos mencionaba al principio, que me parece muy interesante, que es una película que no es lineal, que está como mostrándonos esos tiempos, ¿no? Que tiene mucho que ver con el asunto de la pérdida también, de la pérdida de la identidad, ¿no? De esa como transformación a lo que Ulises no quería llegar, ¿no? Pues ya estaba como totalmente empujado a ese cambio, ¿no? Como por ejemplo él en estos momentos donde ya está en Nueva York, ¿no? Como cuando los demás le tiraban como carrilla por el hecho de estar observando a estas personas que bailaban rap, ¿no? O sea, como a través del baile, él queriendo ubicarse también en ese sentido, ¿no? Entonces a lo mejor él lo veía como una cuestión también de empatía, eh, de acerca de ese baile como callejero, que es lo que a él le da como para seguir teniendo parte de su identidad o parte de lo que él era pues en otro país completamente, ¿no? Y que precisamente ese cambio de identidad no lo van mostrando cuando, por ejemplo, a él le van diciendo que se quite los Converse, ¿no? Y que se ponga como unas botas de trabajo específicamente, ¿no? Que se corte el cabello, que su estilo, que si el color, o sea, como todas estas cuestiones que le empiezan a decir a él, es que precisamente esto va haciendo que vaya rompiendo como con su identidad, ¿no? Que esté existiendo como esta pérdida y que finalmente es algo que eso podría representar de alguna manera, como bien Octavio lo señaló, o sea, cuando estos actores quizás les tocó esta ola de violencia que vivimos acá en Monterrey, pues eran a lo mejor todavía estaban en la pubertad o algunos incluso niños todavía, ¿no? Pero eso sí es algo como muy representativo de cómo eso viene a irrumpir las adolescencias, ¿no?
los diferentes lugares a donde podían la gente como convivir, reunirse, porque pues además hubo ataques también como a ciertos lugares, a ciertos bares, a ciertos puntos de reunión, no nada más ya como de esta cultura específica, sino de todo, o sea, ya era como todos, ya era donde te tocara, ¿no? Como por ejemplo esto que menciona Octavio de esta escuela que pasó, que me parece que fue en, la verdad tengo mal el dato, no sé si fue en Tamaulipas o Reynosa, que eso también hacía, o no, más bien así es, sigue, ¿no? Hace peligroso como Monterrey, ¿no? Por ser frontera, por estar al lado de estos lugares, pues también es como parte de, ¿no? A mí me parece que Monterrey quizás se disimula más por la magnitud o por la expansión de, ¿no? Por la población, no que no exista o no que no haya como en ese grado que hay en otros estados, sino que me parece que el hecho de que seamos más hace que se disimule un poco menos, ¿no? Y entonces eso también lo vamos observando, ¿no? Cómo hay un reflejo de generación tras generación. Y por ejemplo, la película nos muestra cómo hay otro grupo de pandillas, como los pelones, ¿no? Como los papás, estos que decían los pelones por siempre, ¿no? Que eran como los hermanos mayores, como queriendo proteger también a estas nuevas pandillas que ya venían y cómo tienen esa comunicación, ¿no? Y por ejemplo, ahí nos van mostrando cómo esto va pasando de generación en transgeneración, pero a mí también eso me hizo pensar cómo es que las generaciones fueron como modificándose también como en sus formas de identidades, en sus formas de reunión, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocaba ver a jóvenes, inclusive, por ejemplo, mi hermano que es más joven que yo, o sea, él no tuvo como estas oportunidades de poder ir al barrio antiguo, ¿no? Que era como la zona donde todo el mundo se juntaba y los bares y esto, ¿no? Porque ya era una zona peligrosa, que se volvió como muy, muy, muy de alerta roja, ¿no? Entonces le tocaba hacer como, yo decía, como cosas más de adultos, más de señores, ¿no? De ya juntarte en una casa, de convivir, o sea, ese choque que hubo en las generaciones, o esta generación que vivió como con esta ola de violencia, sí fue algo que cambió muchísimo, ¿no? Y que acá me parece lo representan más como con esta cultura específicamente, pero que sí tiene mucho que ver en todo este asunto de lo que antes conformaba los grupos, ¿no? Y bueno, entonces, por ejemplo, también, ahorita que les mencionaba como este punto de los escalones, ¿no? Cuando Ulises y los amigos van, como ya queriéndose ir a sus casas, que luego de repente desaparece por ahí otro personaje muy característico que les dice que no puede pasar porque algo está pasando arriba. También esto es algo que ocurre, ¿no? O sea, esto es algo que ocurre y que quizás está como de voz en voz, de que de pronto a ellos mismos también les bloquean como estas pasadas, ¿no? Y que precisamente eso es lo que también va haciendo que estos lugares puedan llegar a ser como un poco más pesados en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, o sea, hablando como ya de ese punto también es cuando nos muestran esta otra manera de cómo empezaron a operar también aquí un poco los cárteles, ¿no? De cómo, por ejemplo, estos bloqueos, ¿no? Ven que al final de la película Ulises observa cómo todos bajan corriendo, y eso pasaba mucho en Monterrey. Era una angustia terrible vivir algo así, ¿no? O sea, porque no sabías realmente qué estaba pasando, no sabías si estaban realmente armados. No hubo, en ese sentido, recuerdo, o sea, no agredían a la gente, pero pues el estrés que vivía la población, la sociedad de Monterrey en ese sentido era horrible, ¿no? Y más porque no sabías a qué horas iba a pasar o porque mucha gente entraba como en pánico, en crisis, y no solamente ocurrían lo procuraban hacer en horas pico y en avenidas importantes, como cuando ustedes observan que van bajando del cerro, pues esa es como una avenida muy característica de Nuevo León, de Monterrey, la avenida Constitución y Morones Prieto, y que son las que son más circuladas, ¿no? Como este tipo de bloqueos, en donde, pues bueno, ya entró, donde pues podíamos observar como, ya eso era como una señal donde, pues el crimen organizado ya estaba operando en ese sentido, pues como en estas colonias, y específicamente como ya tenía un cierto control ante estas personas, ¿no? Que bueno, Ulises se alcanza como
a rescatar en ese sentido, ¿no? Que esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, cómo viven los adolescentes que viven en zonas como marginadas o que no tienen las mismas oportunidades que los demás. Pues también es toda una complicación, ¿no? Porque muchas veces el pensamiento es, pues mejor trabajo con ellos o para ellos, pues para poder tener una vida como mejor en un sentido económico, ¿no? Aunque sea corta la vida, porque saben que están en riesgo todo el tiempo, pero esos años como poder vivirlos bien, poder tener estos gustos, poderse comprar algo, que inclusive la película también me parece muy interesante cómo todo empieza cuando ellos se quieren como comprar una especie de radio, ¿no? Que costaba muy caro. Que ellos empiezan como a pedir el dinero y ahí empieza como toda la confusión, ¿no? Porque quienes sí pueden pedir dinero, o sea, quienes sí pueden operar de esa manera y quienes no, o sea, eso también estaba así como, la película lo muestra como muy, muy, muy puntual, ¿no? Y también pues estos lugares característicos, ¿no? Hace rato les hablaba como del Puente del Papa, que es nombrado así porque cuando el Papa vino de visita por acá, ahí fue donde él, toda la gente estaba como parada abajo de ese Puente del Papa, es donde para nosotros cruza un río, es conocido como el río Santa Catarina, y que no lleva agua. Cuando llueve o cuando hay huracanes, pues obviamente sí, nosotros empezamos como a ver cómo se va llenando el agua, pero pasa y punto, ¿no? Pero antes, bueno, cuando viene el Papa, pues ya, ahí se hace como toda esta representación donde él se para en ese puente, lo nombran el Puente del Papa, y abajo en el río era donde toda la gente se pudo reunir como para poder ver al Papa, ¿no? Y entonces ahí abajo hacen un mercado, se crea un mercado muy popular y muy famoso acá en Monterrey, que era el mercado del Puente del Papa, y en donde precisamente veíamos a personas como con estas características. Ahí era donde vendían como, por ejemplo, todo este tipo de vestimenta que ellos pues son como con las que pues se caracterizaban, ¿no? Con las que se vestían en general. Entonces, también el asunto de ir al Puente del Papa era como todo un nerviosismo porque pues era como entre el morbo, pero como entre también quiero comprar, ¿no? Pero tengo que tener mucho cuidado y el que si me van a quitar mi bolsa y el que si me tocó alguien, o sea, era como ir también como con todas estas otras expectativas, cuando pues las otras personas pues ni en cuenta, ¿no? Pero bueno, este puente me supongo hubiera salido en la película, pero pues en el último huracán, en el Alex, en el 2010, pues o sea, se lo llevó, ¿no? Y ahora lo trataron de volver a integrar en otra zona, pero ya no tiene como el mismo auge, por así decirlo, y hay otros lugares característicos, ¿no? Como un lugar que se llama el Penirriel, que es donde vemos estos locales, en donde ellos van a tratar de conseguir como este radio, ¿no? Entonces, que era precisamente, ¿no? O sea, el tratar de conseguir algo de un valor económico costoso, ¿no? Y de ahí, o sea, cómo nosotros también podríamos pensar en que estas culturas o estas generaciones, por no tener este acceso a educación o a una economía, quizás, pues sí, sostenida, pues ya empiezan ellos como también a tener estos espacios en donde pues lo único que le importaba al adolescente era eso, ¿no? Estar con sus amigos, escuchar la música. Pues también pasan ahí por ahí el tema del alcohol, de las drogas, pero no tanto como en un sentido yo lo sentía más como en un asunto de esa búsqueda de identidad, ¿no? De ese adolescente queriendo probar, queriendo saber, porque inclusive como Ulises todo el tiempo cuidaba a la pandilla, ¿no? O sea, todo el tiempo cuidaba de no, ahorita ya no, ya nos vamos a dormir, o cómo se veía esa hermandad entre ellos de vamos a conseguir dinero y cómo, pues si queremos el radio no vamos a comer, o no nos vamos a poder drogar, o no vamos a poder tomar tanto, ¿no? O sea, pero más como en este asunto adolescente, más que como algo fuera de lugar, ¿no? Y que bueno, en ese sentido también me parecía como interesante el cómo se muestra a esta cultura de adolescentes, que esa es como la representación que muchos tienen y que para mí es como, pues un poco lamentable, ¿no? El hecho de que piensen, porque inclusive esta amiga que no se conectó, que me decía, ¿no? Me decía, ay, no, es que la película está mostrando, pues, que a un colombiano que está ahí todo drogado y que no sé. Entonces yo decía,
desde el privilegio no lo puedes nombrar así, ¿no? O sea, no, es complicado ese tema, ¿no? Precisamente cuando yo trabajaba en centros comunitarios, era todo una telaraña, como, era impresionante, ¿no? Porque por un lado era como, vamos a brindarle trabajo a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que viven en estas colonias. Y entonces era como, vamos a organizar una feria de trabajo, y el gancho era, les vamos a llevar a un grupo Colombia, ¿no? Entonces era como, bueno, ya nos juntaban de diferentes zonas, el gobierno pagaba camiones para llevar a la gente, pero pues que realmente era para otra cosa, ¿no? Era como para tomar fotos, para tomar videos, de les hice un evento y a la hora del trabajo era, pues tienes secundario, tienes preparatoria, no, entonces no te puedo dar trabajo, o sea, era como nulo todo el asunto, era como un teatro, ¿no? Y eso, pues, por ejemplo, definitivamente golpea cada vez más a esa parte de la sociedad, ¿no? Y que a partir de eso también se han abierto como diversos debates, ¿no? Pero bueno, paro un poco y me gustaría escuchar, si alguien de los participantes quiere como complementar algo, decir algo, preguntar algo. Gracias, Carla. Ana, por acá que tienes la mano levantada, por favor. Gracias. Hola, Carla. Hola. Como siempre, un gusto escucharte. Fíjate que yo me quedo con esta parte que tú mencionas de que es una película difícil de ver. A mí sí se me hizo difícil verla. Porque, no sé, yo entraba como en un tema de mucha desesperación, ¿no? De ver una violencia sistemática, ¿no? Al protagonista, o sea, en su lugar de origen, que es prácticamente desplazado, ¿no? Yo creo que es un tema que tendríamos que también comenzar a pensar, este tema de la gente que es desplazada, ¿no? Que tiene que dejar su casa, ¿no? Por una violencia muy extrema, ¿no? Y que luego pensamos que es como si quisieran, ¿no? Moverse y todo el proceso o sea, que sabemos lo que implica, o no sabemos más bien lo que implica perder, ¿no? Una casa, el lugar, ¿no? Que uno conoce, los colores, ¿no? Los olores tan cotidianos que se nos pueden hacer tan familiares. Y no sé, yo veía en el protagonista como esa mirada tan llena de desesperanza, ¿no? O sea, de que esto pareciera como que va empeorando y agravándose sin posibilidad de salir. Y también, no sé, me quedaba como muy frustrada en el sentido de decir, es que cómo proteges, porque es lo que tú mencionabas de cómo él los va tratando de cuidar, ¿no? Inclusive cuando llegan en la escena a levantarlos, a ella, a su compañero, él empuja al más pequeño, ¿no? O sea, como para tratar de protegerlo y pues se suben ellos dos. Pero yo decía, ¿cómo proteges a alguien que quieres de toda esa violencia, ¿no? Que hasta te rebasa, o sea, a ti mismo, ¿no? Tanto que cuando él regresa, pues se da cuenta que el amigo lo están enterrando, ¿no? O sea, creo que es una violencia que va arrasando, y que sí me parece que después desde el privilegio pensamos que es algo que no nos compete, ¿no? Porque como que no nos alcanza o como que pareciera que es lejana, pero no sé, a mí sí me despertó esto que mencionas de difícil de verla, ¿no? O sea, fue como a medida que pasaba, yo decía, es que esto empeora, y luego ya al final, ¿no? Que él está oliendo pegamento, ¿no? Se me hacía como tristísima también la escena, pero yo decía, es que cómo no, o sea, ¿no? Después de todos estos procesos tan complejos de pérdida y en un momento, como dices tú, como la adolescencia, ¿no? De un tránsito tan complicado. Era eso, Carla, pero como siempre un gusto verte y escucharte. Gracias, Ana. Sí, la verdad que sí, es una película así muy difícil de ver, sobre todo porque, al menos para los regios, despierta heridas muy fuertes. O sea, creo que en algún punto todos nos hemos sentido amenazados, todos hemos tenido como este temor. Es un tema que además no se habla mucho. Por ahí me decía un colega, aguas con lo que digas, aguas, porque luego si la suben, y luego mi amigo también te siguió por ahí, Octavio, entonces yo le decía, bueno, tampoco es como tan grave el asunto, ¿no? Más allá de lo que ya está.
Y que, por ejemplo, acá lo que sí noté, lo que empecé a notar mucho en Nuevo León, es que a nosotros nos fueron haciendo cada vez más tolerantes a la violencia. O sea, los medios de comunicación se encargaban precisamente de los baleados de no sé dónde, el descuartizado de no sé dónde. Entonces, primero era como lo escuchabas, y luego era como mostrarte imágenes, luego, o sea, cada vez era como más, 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 y como este discurso de, híjole, pues es que si te toca, pues o sea, tú estabas en un mal lugar, tú estabas en un mal momento, o sea, la culpa era de nosotros, si yo quería ir a casa de una amiga y entonces en el trayecto pasaba algo, la responsabilidad era mía, no realmente de los que estaban como haciendo como toda esta ola de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo mucha amenaza, ¿no? Muchas pérdidas, muchas desapariciones, demasiadas. Yo creo que también por eso, a mí me parece que cuando empezamos a escuchar, por ejemplo, desapariciones o cuestiones como fuertes del sur, siento que no es que los regios seamos frívolos o que no tengamos tanta empatía, sino que nosotros realmente vivimos situaciones muy complejas del 2006 al 2010, o sea, realmente era una pesadilla vivir acá, y que precisamente creo que eso, y el hecho de cómo también los medios y todas estas cuestiones, pues nos iban trabajando, pues hacía como, y les digo, o sea, una vez me tocó estar en Ciudad de México, fui a exponer precisamente con los del grupo LIFEP. Terminamos, estábamos en una cena, y de pronto en la Ciudad de México hay una balacera en Coyoacán. Entonces estábamos en el restaurante y alguien dice, balacearon en Coyoacán y tal persona falleció, ¿no? Carla la regia, junto con otro colega, con otra colega regia y otro compañero, ay, no sé qué, plum, o sea, lo escuchamos y a lo que sigue, y dale el tequila y sigue platicando. Entonces yo caigo en cuenta y digo, o sea, hubo un impacto para ellos, ¿no? Entonces yo distingo de inmediato cómo para nosotros los regios no, o sea, ya no a estas alturas, y que precisamente creo que por eso también hubo mucha negación respecto a la cinta, porque era mostrarnos eso. Y que no solamente, que obviamente no muestran la manera en la que llegaron también la delincuencia a operar o a cómo hacían que los jóvenes pertenecieran obligatoriamente a sus grupos, ¿no? O sea, también creo que desde ahí hay como muchos puntos o muchos matices, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, por ahí Diana, me parece que... Dina. Diana, perdón. Por favor, también te escuchamos, Dina. Gracias, buenas noches a todos. Un placer escucharla y conocerla, no la conocía. Entonces, es un placer. Yo vi la película por segunda vez. Me fascinó desde la primera vez que la vi. Me llamó mucho la atención esta parte del título, que me hizo muy profundo. ¿Sí? De dónde no estoy aquí, de dónde soy, a dónde voy. Y en esta ocasión encontré, pues ya viéndola con esta parte de que aquí le iban a presentar, ¿no? Esta situación que atraviesan los adolescentes, pero como acaba de mencionar, pues esto se da en el norte, en el sur, pero acá en esta frontera hacia el norte, todavía se ve más esta parte del idioma, porque si van hacia la frontera del sur, pues de alguna forma seguimos con el español, costumbres más menos, ¿no? Pero aquí encontrarse en esta parte de que si en su propio país él no tenía, de alguna forma era rechazada su tribu, ¿no? Que de alguna forma también estaban amenazados. De siempre estar estas jerarquías en todos lados, ¿no? La falta del amor materno, no se ve paterno, ni una figura, ni nada, porque ni siquiera el tío lo apoya, y cómo salir huyendo, y huyendo a donde te lleven, pero pues lo que me imagino no sé cómo se los sigan vendiendo a los inmigrantes que siguen creyendo en ese sueño americano cuando ya ni siquiera tus propios coterráneos te quieren. Y esto yo lo relaciono ahorita con Trump, que pues también él llegó porque los propios latinos lo apoyaron, porque ya no quieren más mexicanos, ni centroamericanos, ni sudamericanos. Entonces, pues él llegó pensando en que todo iba a ser muy fácil, ¿no? Y como le dice la colombiana, pues no, aquí todos son iguales y como tú, hay muchos.
Pero a mí se me queda esta parte, ¿no? Como siempre, cuando uno quiere, porque a pesar de que él pues estaba drogando, pero él no iba por esto, ¿no? Este era un momento donde lo que no puedes decir de alguna forma, con quién hablar, con quién decir, con nadie, y quien podía entenderlo, esta chica de esta zona, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, el barrio chino, en Nueva York, que parecía que quería integrarse, conocerlo, pero el propio idioma lo separó. Y me queda esta parte de la soledad, ¿no? Que lo lleva pues a la droga. Me encantó esa parte porque sí, yo sentí que la transmite muy bien la película. Para mí, la soledad, la añoranza, su alimento, su refugio, su música, cómo la vive, cómo la siente, cómo se pierde del mundo. No le importa si comió, si durmió, él quiere su música, que es lo que lo lleva a sus raíces, porque fue con lo que él creció, sin figura materna, paterna, amor, empatía, nada. Entonces esa parte de cómo también este término de la anomia, de cuando el gobierno te falla, la sociedad te falla, la masa te falla, tus amigos te fallan, tu familia te falla, ¿a dónde dirigirte? Entonces, pues, ¿de dónde soy? ¿A dónde voy? Me lleva esta parte, el propio racismo, el bullying en tu familia, nos quejamos del bullying escolar, del bullying social, pero esta parte del bullying familiar que hay, ¿no? Si por qué eres y por qué no eres. Simplemente también se me hace esta parte donde cuando lo detienen en Estados Unidos, que pues es simplemente Ulises, porque ni apellido llega, sin identidad, sin nada. Y entonces como su imagen, ¿no? Ese corte tan especial de su tribu, que él le daba un sentido de identidad, pero que en algún momento también se lo quita para mejor no pertenecer, porque también el pertenecer en un lugar donde tampoco era ahí en Nueva York, que me da esta cuestión del indigente, ¿no? Cuando va ahí al metro y empieza a bailar y todo, y hasta el indigente lo ve raro, y pues el policía obviamente, pues cuando está cantando ahí en esa parte de Nueva York, que pues empieza a recibir, ahí se ve un billetito, pues no, o sea, no cabía en ningún lado, ¿no? Ni con los indigentes, ni con sus amigos. Entonces, pues yo entiendo que prefiero regresar a mi país, ¿no? De estar viviendo esta discriminación, esta indiferencia, pues por lo menos en mi país me entienden y hay algo. Y cuando regresa y ve todo lo que sucedió entre sus amigos, lo vuelven a recibir, pero él se vuelve a refugiar en lo único que él tiene, su música. Su música, y ahí dice, pues el mundo que vuele, ruede, relampaguee, llueva, se refugia en esa parte, ¿no? Y creo que todos también siempre tenemos algo en lo que nos refugiamos dentro de nuestras propias crisis personales. Siempre hay algo que nos rescata, porque también hay una parte donde le ofrecen una botella de alcohol, ¿no? Está ahí en unas escaleras, y él la rechaza, o sea, él no va por eso, él no quiere drogarse, él no piensa ni comer, él simplemente busca ser alguien, busca ser, pertenecer, ser aceptado, ser querido. Entonces, a mí me encanta la película. Ay, la verdad, muchísimas gracias. Sí, la primera vez me encantó y ahorita que la volví a ver, sí es muy fuerte, muy fuerte, muy emotiva. A mí sí me emociona muchísimo esta parte de que no tienes ninguna seguridad por ningún lado, ¿no? Ni familiar, ni social, ni escolar. Esa desesperanza que hacia dónde, cuál es el rumbo correcto, no hay nada. Entonces yo veo, bueno, sí, si van hacia el sur, ¿no? Porque así como vienen, van, ¿no? También hay mexicanos que pues dicen para el sur, pero para mí todavía esta parte de seguir vendiéndole o creyendo en ese sueño americano, que no dudo que existió, que porque hay muchos, pues sí, muchos triunfadores allá la lograron hacer, vencer el idioma, el racismo propio de nosotros mismos. En nuestro país lo vivimos, ¿sí? Claro. Entonces, pues allá todavía peor, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, porque para mí es una increíble película que cuando yo la vi nominada, ¿no? Estuvo nominada. Sí. Yo dije, pues yo sé que va a estar difícil, pero
el solo hecho de aparecer creo que es algo increíble, ¿no? Esa parte me dio mucho gusto porque también habla de esa otra parte del cine que nada más nos quedamos a veces con esas críticas de que no representa a mi estado, no representa. Es muy difícil que a lo mejor algo al 100%, una película al 100% pueda representar todo, porque somos muchos matices. Exacto. Un solo estado es muchos matices, ¿no? De una colonia a otra, de un barrio a otro, los matices cambian. Entonces, pues representar un estado en una película no, pero todo ese contenido sí se me hace, para mí en lo personal, pues muy profundo. Una parte del ser humano que sobre todo la adolescencia, ¿no? Cómo brincas de la infancia, no vives ni un duelo en tu infancia y brincas a la adolescencia sin saber quién eres y precisamente para mí buscan esas tribus. En alguna he de caber, en alguna me voy a identificar, no sabes si es buena, es la mala, es el deber ser o el ser, pero buscando aceptación. Entonces, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por todos los comentarios que haces, Dinam. Y que precisamente me hiciste como pensar en otra cosa y que es justamente el cómo este sueño americano, ¿no? Que hablas, cómo es que en Monterrey es como algo que está muy presente porque se cree que por ser frontera, la partecita, es como más sencillo, ¿no? O tienes como más contactos, o hay como más formas, y que inclusive el cómo trasladan los dices, me parece una manera también como muy representativa, ¿no? Porque aquí, yo les llamo los pochorregiomontanos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí como tenemos tanta necesidad de parecer a los estadounidenses, ¿no? De pronto hay como, está todo este asunto de, o sea, aquí literalmente vas a un restaurante y es normal que escuches a personas hablando inglés, ¿no? Inglés y luego como castellano y luego como, como todos estos matices que de pronto tenemos los regiomontanos. Entonces, estás escuchando como diversas versiones en la conversación o inclusive aquí está muy marcado el asunto de, no sé cómo decírtelo en español, es que no recuerdo la palabra en español, te la voy a decir en inglés. Entonces es como, ¿cómo no lo sabes en español, no? O sea, bueno, ok, la significaste en inglés, lo puedo entender, ¿no? Pero es muy común escuchar eso, es muy común, ¿no? Por ahí hubo una vez una persona que me preguntó, oye, ¿es cierto que en Monterrey están empezando a poner los letreros en inglés? Y yo espero que no, pues espero que eso nunca ocurra, porque ya sería como este asunto de ir perdiendo también la identidad. Pero ¿cuál es la identidad del regio en ese sentido, no? Que eso es algo que el director de la película planteó en una entrevista y dice, a mí no me interesa representar nada precisamente por todas las representaciones que hay, ¿no? Y que es imposible representar algo. Uno nada más se puede representar a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el hecho de cómo trasladan Ulises, que es algo muy característico, las idas a Laredo, a McAllen, aquí es como un fin de semana, un puente, es vámonos de compras a Laredo, a McAllen. A pesar de esta discriminación, a pesar de todo esto que ocurrió con Trump, ¿no? Y de cómo las mismas personas empezaban como a rechazar, pues a los mexicanos en particular, ¿no? A los regios que no tenían como estas características bonitas o aceptables, o estos tonos de piel, pues eran como discriminados. Y pregúntame si a alguien le importó, o sea, era como yo voy a ir al mall y yo voy a ir a McAllen y la Isla del Padre para nosotros era así como es, como la playa de nosotros, ¿no? O sea, ahí es fácil que en Semana Santa te encuentres a la mitad de los regios en la Isla del Padre porque es como la más cercana después de Tampico, pero pues Tampico es zona peligrosa, o sea, estamos a 4 horas, ¿no? Entonces, como aquí también está la zona peligrosa. Entonces, de ahí empezamos a ver cómo es que estas mujeres que van hablando en la camioneta y que el chofer también va como queriéndolas rechazar porque es como mostrar esa realidad de yo soy el chofer de ellas y ellas vienen de compras, están preocupadas por otra cosa. Y el traficando, al momento de pasar a Ulises, o sea, todo este asunto, ¿no? De hecho, se me hizo muy significativo cuando están sacando a Ulises de la camioneta porque era como sacarlo de un ataúd. O sea, estás en un lugar oscuro, así como medio raro, ¿no? Yo decía, qué ansia, o sea, aguantar. Yo de inmediato pensé, que son 3 horas para pasar para allá, qué ansia estar 3 horas así, o sea, claro, o sea, no pasó, ¿verdad? Es una película ficticia, pero suponiendo a las personas que sí las llegan a pasar así, o sea, es todo un tema, ¿no? Entonces,
Pero, por ejemplo, para estas personas que son migrantes en ese sentido, esto que tú mencionas, ¿no? Esta desesperación, esta soledad a la que Ulises se enfrentó, que es también un punto muy importante, me encantó que lo rescataras y que lo pudieras como mencionar acá, y que también tenía que ver con este asunto de no poder comunicarse con nosotros, o sea, no podía, ¿no? A pesar de que le regalaron el diccionario y a pesar de, o sea, él no, y que su único rescate, su único refugio, también me encantó que lo visualizaras y que lo mencionaras, que es su música, o sea, era lo único que lo podía acompañar en todo este trayecto, es la música, ¿no? Que sigue estando la música acá, pero ya como les comento, como en diversas intensidades, ¿no? O sea, ya no hay estos bares donde están exclusivamente estas músicas o algo. Inclusive, por ejemplo, ellos con esta música y con estos bailes, ellos van a los velorios de sus amigos y les tocan esa música y les bailan esa música, ¿no? Frente al ataúd es como, eso es algo ya que se hizo acá como, ya se normalizó en ese sentido. Es como, no le van a traer un grupo Colombia. O él escuchaba vallenatos, le van a traer un grupo Colombia, ¿verdad? Es como a través de la música curar ese dolor, curar esa soledad, como transitar, mejor dicho, ¿no? No como exactamente como una cura, pero sí como transitar todas estas pérdidas, todos estos duelos, todas estas situaciones frustrantes y desesperantes a las que se van como enfrentando, ¿no? Bueno, Yo, ahorita que, por ejemplo, pensabas en esto de, lo iba a decir hace ratito con el tema del documental, ¿no? Que también lo asociabas de si podría ser un documental, ¿no? Decimos, bueno, es uno de las formas cinematográficas, yo creo que más rechazadas que existen, ¿no? Todo lo cinematográfico a partir del documental es demasiado real, ¿no? En todos los sentidos que conocemos, ¿no? De esa alusión a ese concepto. eh, Muestra, digamos, una forma menos velada de la realidad, ¿no? Pues muestra una forma más, angustiante, evidentemente, ¿no? Aquí creo que no abusa de lo explícito, porque creo que salvo la escena de cuando balacean por ejemplo, los líderes de los tercos, creo que sería la escena más explícita quizás, de ahí en más no hay una cuestión ahí que abuse, digamos, de esta cuestión, pero pues al final de cuentas estamos con eso, ¿no? O sea, sí, yo también eh, opino sobre este tema de lo difícil de ver, pues es justo por ello, ¿no? Porque decimos, bueno, nos trae esta realidad, nos trae esto que es a veces tan fácil también olvidarse, ¿no? O quedar, lo marginal luego tiene este tema de ser algo defensivo, o sea, si yo dispongo como lo marginal aquello que me es lejano, o a la víctima, por ejemplo, también, pues algo muy defensivo porque entonces entre más características tengan ellos diferentes a mí, mejor, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues de pronto vemos que se juega lo marginal a partir de ser una tribu para muchos también descubierta, ¿no? O sea, una tribu urbana que muchos no conocían a toda esta influencia de Colombia en Monterrey, ¿no? Que hubiese esta Colombia con K dentro de Monterrey, ¿no? Que hubiese las cuestiones de lo rebajado, por ejemplo, en la música. Pero lo que mencionas es importantísimo en cuanto a, por ejemplo, también cómo así de manera muy poética la radio empieza a quedarse sin escuchas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la escena donde ya no va nadie con los carteles a que les manden saludos. También estas tribus desaparecen, ¿no? Y en México, digo, ya no solo poniendo Monterrey de ejemplo, ¿no? O sea, en México en general desaparecieron muchísimas tribus urbanas. Y es un fenómeno generacional también que tanto la violencia explotó, porque ahorita lo que mencionabas, ¿no? De decir, cómo no se vistan así porque no queremos que se vistan así, a lo mejor que no nos asocien de esta manera, etcétera. Pero también es una cuestión ahí muy del orden de la crueldad, ¿no? O sea, de quitarle eso que podría ser defensivo para alguno, en cuanto a sustraerse justamente de la tentación justo del crimen organizado, ¿no? O sea, hay un tema que el crimen organizado a nivel mundial ha explotado muchísimo y es justo el tema de las soledades, por ejemplo, que ahorita también se mencionaba, y el tema de los abandonos, ¿no? O sea, claro, yo pensaría aquí que el sueño americano no es el de Ulises, o sea, él es un acto de huida y también es un acto de huida el que su familia le da, ¿no? Que a lo mejor son las pocas muestras de amor que podrían ser recibidas, el que los padres, bueno, hay una figura como la del tío, ¿no? O sea, nos dice,
ya ves, por andarle jugando al malandrito, ¿no? Que bueno, en algo tendría razón, por ejemplo, pero desconoce que para Ulises, pues no hay que olvidar, y eso yo subrayaría en la película, que es un adolescente. O sea, por ejemplo, lo pongo en varias escenas, ¿no? Quítate los tenis y ponte las botas. Es por seguridad, ¿no? O sea, pero en esta confrontación adolescente, él no quiere ponerse los tenis, no quiere ponerse el casco, ¿no? Y es una cuestión de protección para él, pero como un buen adolescente en ese sentido, pues hace una confrontación al adulto, ¿no? La madre, le dice, quiero que hagas esto, quiero que vayas a tal, no vayas a despertar al niño. Sí, la vemos como una madre a lo mejor desinteresada, pero también es la forma justamente en la que protege a su familia, ¿no? Hay, por ejemplo, una cuestión que pasa muy como discreta en la película, que es que él tiene un hermano mayor en la cárcel, ¿no? Entonces, no es la violencia desconocida para esa familia, ¿no? O sea, incluso por eso lo ubican estos pelones, ¿no? Que por ahí, como ellos también se hacían llamar, le dicen, no, tu carnal, y no olvidamos que él inició todo esto con nosotros y tal, 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 justo por esa alusión, ¿no? O sea, él queda como intermedio y ojalá hubiéramos tenido a alguien como tú, ¿no? Que nos cuidara. Lo que decían hace rato, ¿no? También el aventar al niño, que es curiosamente ese niño el que después ven el Metroflog, ¿no? En esa red, cómo ya empieza a tener fotos del narcotráfico y cómo al final, pues acaba muerto, ¿no? Asesinado probablemente, y lo poquito que queda de, digamos, la tribu, pues ya convertida, digamos, hacia el tema del narcotráfico, ¿no? Que es un tema profundo que también me ha tocado trabajar en cuanto a cómo el crimen disolvió, por ejemplo, las pandillas, y sí sería importante ver las violencias diferentes, ¿no? O sea, esto no es un ánimo de justificación ni de apología a ningún tipo de delito, pero sí es un tema muy diferente, o sea, lo que ahí nos muestra la cinta de manera muy, muy, por ejemplo, rápida, cómo ellos piden, por ejemplo, dinero, piden, roban, ¿no? En esa diagonal, pero es totalmente diferente a lo que va a ser el crimen organizado años después. O sea, no podemos equiparar que a un niño de secundaria le quiten 5 varos, como por ahí le dicen, o 5 pesos, a, por ejemplo, alguien que lo vaya a meter a temas mucho más complicados, como lo es el tema de la drogadicción, como lo es el tema de la violencia, como lo es el tema de la pertenencia a estos grupos, que es una pertenencia muy diferente a la pandilla. O sea, no vemos, nunca vamos a ver bailes como los que se organizan, ¿no? Nunca vamos a ver, por ejemplo, las pintadas que hacen, ¿no? Los grafitis, nunca vamos a ver la jerga particular en la cual empiezan a tener una ubicación, ¿no? O estos otros sueños que podrían ir más allá, como por ejemplo el MP3, ¿no? O sea, en ese momento que 2,000 pesos, ¿no? 1,500 se los deja, pero esos sueños acá no se obtienen porque no es posible ver algo más allá del crimen organizado, ¿no? O sea, el crimen organizado sí es un atentado gravísimo a la subjetividad, ¿no? ¿Por qué? Porque la desprovee de todo aquello con lo cual puede hacer vinculación con el otro y sobre todo puede conservar su subjetividad como algo diferenciado. O sea, el crimen organizado homologa a todos por igual y los propone a todos por igual, ¿no? En el sentido de lo desechable también, ¿no? Que por eso es tan terrible, ¿no? En la pandilla pareciera que no, o sea, en la pandilla tienes un lugar, tienes un respeto aparente, ¿no? Tienes una cuestión ahí de prevalencia, tienes un nombre, vemos ahí, ¿no? Oye, ¿quiénes son? Y cuando explica todo esto con el azúcar, ¿no? Que es prácticamente para nosotros también una explicación de son estos grupos, somos el símbolo star, ¿no? Tenemos esta cuestión, somos 5 puntos y mira que toda esa cuestión no la va a tener el crimen organizado. La palabra plazas, por ejemplo, es algo que llega con el crimen organizado y si nos damos cuenta en la película no lo ubican. O sea, es un tema de que es que quieren este lugar, no dicen plaza, no dicen quieren esta plaza porque es un tema que va a llegar con el narcotráfico, ¿no? O sea, insisto, ¿no? O sea, no es una cosa de solo un lugar, es a nivel general, ¿no? O sea, y las tribus, me ha tocado, por ejemplo, hablar este tema y yo las propongo como una muestra social lo poco que queda de contracultura, que es, digamos, hacerse contrario a una cultura dominante, y las propongo como un tema que está, pues, en extinción directamente, ¿no? O sea, las tribus urbanas están en extinción. ¿Cuáles son las que tenemos ahora, no? O sea, fuera de, incluso lo marginal es el lugar donde se conservaron ciertas tribus, porque es lo que ahorita decías también muy importante, hacia un tema donde pueda jugarse también lo gratuito, o sea, una pertenencia gratuita, que yo pueda irme a tal finca o a tal lugar o al cerro o a pintar o a escuchar música o a hacernos cortes de cabello. Todo esto que se ve en la película es gratuito. Y este tema para el adolescente hoy se encuentra muy poco. O sea, todo lo que pueda jugarse de pertenencia tiene costo. El Internet tiene costo, porque alguien podría decir, bueno, el Internet, ¿no? Ahí encuentran nuevos lugares de pertenencia.
es complicado hacer presencia para empezar en la virtualidad, pero segundo, también no es gratuito. O sea, el Internet no es gratuito hoy por hoy, ¿no? La comunicación que tenemos no es gratuita. Entonces, esos lugares, por ejemplo, los parques, ¿no? Los festivales, las calles, bueno, ahorita las vemos azotadas también por el tema de la pandemia, ¿no? Pero antes fueron por el tema de la violencia. Entonces, ¿cuáles son los lugares gratuitos y libres que puede tener, por ejemplo, un adolescente hoy para poder ser adolescente, ¿no? Para poder hacer esa contracultura, no necesariamente violenta, sino desde una agresividad rebelde, que creo que ahí también hay diferencia, ¿no? Así como hay una cuestión diferente entre los delitos de una pandilla a los delitos de un crimen organizado. Si nos damos cuenta, las pandillas es un fenómeno que podemos ubicar en todo el país y en el mundo, se convirtieron en células del crimen organizado, la mayoría, ¿no? Otras se disolvieron, tal como aquí lo ve la película, ¿no? Y llegaron otro tipo de intentos también de tribus urbanas, ¿no? Por ejemplo, el rap, aunque tiene una presencia también histórica en el país, es una cuestión que también empezó a tomar mucho más fuerza en estos años, ¿no? En las últimas décadas, por ejemplo, y ahí vemos con este rapero cristiano, ¿no? Como tú le mencionas también, que es justo el otro mayor, o sea, cuando suben a la camioneta los dos, a Ulises y a, creo que es Jeremías, es el otro que suben también, y él dice es que la cosa ya está bien dura, ¿no? O sea, yo encontré esto y es como mi salvación, y hasta le ofrece, ¿no? Las puertas. Y a Ulises luego lo vemos con esta actitud, ¿no? Constante, que si ya entendemos como su detrás, pues claro, ¿no? Decimos ahí lo complicado, vemos las oportunidades, cómo las deja pasar, ¿no? O sea, cómo nunca se pone a leer el diccionario, cómo la otra chica, por ejemplo, asiática, lo habla como algo más que su amigo, o sea, ya le está jugando ahí como el tema de ver si son novios, a él le pasa totalmente inadvertido, ¿no? Vemos cómo, al principio también, el fotógrafo, ¿no? Claro, hay una multiculturalidad, coincido, ¿no? Sí hay un tema racial terrible, ¿no? En cuanto al racismo, en cuanto a clasicismos, y muchos más problemas que Estados Unidos tiene por ahí, muy acentuados, pero también hay un tema de multiculturalidad en el cual no se alcanza a adaptar, ¿no? O sea, viene con toda esta tragedia, claro que a lo mejor no ha duelado, constantemente recuerda a sus amigos, pero vemos que en ciertos momentos se juega la esperanza de la pertenencia, ¿no? O sea, al principio con estos otros compañeros, al principio con la gente que trabaja, posteriormente, por ejemplo, con esta Lynn, ¿no? La chica, su círculo, por ejemplo, al final, por ejemplo, con este policía que la juega ahí como de una escena como no tan terrible, ¿no? El primero que le dice, oye, es que te puedo ayudar a que saques tu permiso, ¿no? Como para la bocina. Y él corre, ¿no? Y ahí hay mucha gente escuchándolo, ¿no? O sea, ahí sí hay mucha gente viéndolo y apreciando, por ejemplo, lo que él hace, pero esas pequeñas esperanzas de poder hacer otro pertenencia, yo diría, claro, no son posibles si no se ha pensado en todo lo que se ha perdido, ¿no? Y creo que Ulises constantemente lo piensa, pero no lo acaba pensando del todo, ¿no? O sea, sin ánimo de ser ahí confuso, o sea, tiene esa idea, pero no profundiza en ella, ¿no? En cuanto a todo lo que ha perdido, intenta comunicarse, ve cómo su gente cambió, ¿no? Ve cómo ya su madre le dice, no vayas a volver, claro, con un temor muy real, ¿no? Que le ha alcanzado también a ella de probablemente la acaben matando también, ¿no? Aunque al final vemos que esta amenaza se diluye en el sentido de que ya nadie queda de aquellos que lo amenazaron, ¿no? O sea, ya son nuevas amenazas las que se encuentran. Él por eso también creo que llega ya sin su peinado. Y a mí sí me parece que hay un tema muy triste al final, en cuanto a la exclusión en la que probablemente se está jugando ya, que se juega junto a este otro adulto, que me parece que también quedó excluido, ¿no? El que en algún momento le dice que no pase por esa calle, es con el que se queda junto, bueno, él tomándose una caguama y le ofrece, él no quiere, pero se quedan viendo un Monterrey en el que pareciera que los dos no tienen pertenencia, ¿no? O sea, ese adulto nunca acabó de pertenecer a aquellas otras pandillas o a aquellos otros grupos, y quizás lamentablemente Ulises también se transforma en ese tipo de adulto, ¿no? Que es alguien excluido, ¿no? Bueno, habría ahí una posibilidad de quizás, no sé si con su familia o quizás, por ejemplo, con este otro amigo, ¿no? Jeremías, o quizás yéndose también de ahí, pero sí es un tema, también hace rato lo escuchaba, por ejemplo, de Ana, de lo difícil que es el desplazamiento, o sea, ninguna de estas personas está cambiando su realidad porque quiera, ninguna de estas personas está yéndose a Estados Unidos tampoco porque quiera necesariamente, ¿no? O sea, se podría jugar ahí la apariencia, pero pues a final de cuentas es un desplazamiento terrible, ¿no? Y creo que más grande de lo que queremos para los adolescentes con esto, ¿no? De no contar con espacios, no contar con lugares donde puedan hacer contracultura, ¿no? Insisto, muy necesario para el proceso adolescente,
Y en este caso, bueno, pues fuera de una mirada adulta, que aquí lamentablemente sí se vuelve sumamente persecutoria cuando es una mirada del adulto criminal, ¿no? O sea, los adultos que los quieren convertir en nuevos criminales, ¿no? Para los cuales no les importa quiénes sean, o sea, simplemente que se pongan a jalar, ¿no? Como le dicen en la camioneta, o sea, pónganse a jalar porque andan con esas cosas y con esos peinados y con esas, aquí hay dinero y todo, sí, pero hay dinero, pero no hay una búsqueda de nada, ¿no? O sea, lo vemos con muchos, historias del crimen organizado, esto que decías, ¿no? Las vidas cortas en las cuales están dispuestos, pero también hay algo del deseo que no se juega, ¿no? Hay algo que no juega en cuanto a cuestiones propias, ¿no? No hay evidentemente una posibilidad de retiro y el sueño que se comparte en el narcotráfico también a veces es de muy copia y pega, ¿no? O sea, así como en los 70s, 80s fue la casota, la camionetota y la vestimenta, que era una especie ahí de entendimiento de dónde había surgido el primer crimen organizado, pues hoy también se juega desde esto, ¿no? O sea, como desde una apariencia que ahí vemos no recuerdo el nombre del niño, ¿no? Que entra y que solo lo vemos ahí como en esa transición de ser salvado, no poder salvarse y al final acabar muerto, pero lo vemos así, ¿no? O sea, como esas imágenes genéricas, que luego ya nada más comparte, ¿no? O sea, como no se juega la pertenencia absoluta, pero, o de ninguna manera, pero pues simplemente es eso, ¿no? Un acto también muy de supervivencia, ¿no? Más que de pertenencia el que pues llegan a tener, ¿no? Entonces sí creo que la película, pues desde ahí yo también subrayaría, ¿no? Lo difícil de ver o lo difícil de lo que nos ha tomado, ¿no? Hacia pensar todo esto. Y a lo mejor también entendemos ciertos rechazos, ¿no? O sea, claro, de cierto tema de que así como con el documental, pues pueda llegar a disgustar, pero el cine nunca ha tenido un propósito educativo y creo que es algo fuerte decirle que nos represente o que nos muestre buenas realidades o que nos eduque para no volvernos, no sé, violentos o algo. Pero bueno, es curioso, ¿no? Siempre al cine, así como a muchos otros medios, se les va a pedir tareas que a lo mejor quedan en el resto de la sociedad muy olvidadas, ¿no? Y acá también se ve, ¿no? Así como de, oye, quiero que me hagas una película que me represente, que muestre bonito Monterrey, ¿no? Que casi haga función de turismo, ¿no? Que en este caso pues, muestre una realidad bonita en el cual al final se salve el personaje, ¿no? Queremos que sus amigos tengan otro descubrimiento. ¿Por qué no haces una apología de eso? Pues es complicado, ¿no? Pero bueno, parte del comentario también, Carla. Sí, no, completamente. Y que precisamente también, o sea, hay una realidad en estas colonias eh, enriquecedora, ¿no? O sea, no todo es como, bueno, a mí, por suerte, puedo ver eso, ¿no? O sea, puedo ver, por ejemplo, cómo Celso Piña, que es como reconocido internacionalmente, salió de ahí nació mucho la eh, onda sonidera, ¿no? Todo este tema con el acordeón, también hay gente que te puede echar la mano, la comida, de ahí el tipo de la cotidianidad que se presenta ahí. Literalmente tú vas pasando por las cuadras y en cada, o sea, una casa tiene música, una no, una sí, una no, una sí, una no. O sea, todo el tiempo estás escuchando ahí, es como esa música, eh, y que también tiene estas otras cosas que sí se pudieran rescatar. Y que algo que me llamó la atención es que un poquito antes de se empezó a filmar esa película y justo cuando salió se empezó a concretar más el proyecto de que empiezan a pintar, y también lo agarró una universidad prestigiada, ¿no? De empezar a pintar estas casas como para que no tengan tanto ese color gris, porque además, a partir de los famosos escalones, que si subes por tu propio pie, ya no bajas, ¿no? A menos que te lleve una pandilla de ahí como protegido. De ahí, o sea, a partir de ahí son como más posicionarios, ¿no? Entonces, empiezan como a pintarles las casas. Entonces ahora es muy curioso porque pasas y ahora ves como mucho color en ese cerro, ¿no? Entonces es como, o sea, el contraste de, híjole. Y eso, por ejemplo, me hacía pensar mucho que en Argentina están las famosas villas, que las villas son representativas también como con mucho color. Dentro de Buenos Aires solamente hay una por la terminal de autobuses y también sabes que no puedes entrar. De hecho, la colonia está cercada como tipo escuela, ¿no? Con malla,
porque si entras ahí son la zona como de los villeros, que es como esa cultura que está como muy fuerte allá, sería como la contraparte de los Colombias de acá, pero zonas así como muy conflictivas que también están como pintadas, o sea, como dándoles un color, ¿no? Ahí, Ajá. no, perdón. Hay un tema ahí terrible con la pintura que alguna vez me confirmaba un taxista de Monterrey. De las primeras veces que íbamos para allá, tomamos un taxi para ir a un lugar que teníamos que trasladarnos y de pronto el taxista pues haciendo buena función ahí también turística, ¿no? Diciéndonos de dónde éramos y tal cosa y así como que lo notó muy rápido. Pues ya empezamos a platicar y nos empezó a contar de ahí de esas colonias, ¿no? Que están en el cerro. Y él nos decía, eh, así como dato curioso, ¿no? ¿Saben por qué tienen esas pinturas, ¿no? Y que pasa mucho, o sea, pasa también acá en el Cerro del Cuatro, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Pasa en algunas zonas de Ciudad de México, ¿no? En algunas delegaciones, pasa en las favelas de Brasil, ¿no? Pasa en Argentina, o sea, es algo genérico. Y él decía, es que le regalan la pintura que no se vende. Y las tintas que no se venden o que no son realmente pedidas para que no se echen a perder, en algún momento llega este tema de hacer estas campañas donde vamos, se dan los colores y él decía, ¿ustedes creen que esas personas escogieron esos colores? Porque ves el rosita chillón, el verde chillón, el azul chillón, el amarillo chillón, y decía, no, es que son las pinturas que no se venden. Dice, esta fue una campaña del gobierno de hace algún tiempo y confirmo que es algo que se pasa en muchos otros lugares, de las pinturas sobrantes. Entonces también es una cuestión, sí, muy colorida, pero también es el rezago justamente de esas pinturas, que no es que se haga una alusión de qué color quieres o un tema de, bueno, vamos a tratar de hacer esto con otra estética, etcétera, ¿no? Es así, ¿no? Y decía, pues luego por eso se ve, sí, muy colorido, desde afuera sí se ve como por ahí un cuadro, ¿no? Completo, pero a mí me pareció muy curioso, ¿no? Saber ese dato, y yo decía, pues claro, ¿no? O sea, hasta ahí hay trampa, ¿no? Como lo que tú decías hace ratito del tema de los trabajos, ¿no? Que ya cuando llegan les piden el papelal, pues ¿cómo los vas a incluir a un medio de trabajo si a final de cuentas ese mismo medio los va a rechazar, ¿no? Bueno, ya sin contar el tema de la seducción de la violencia. Claro. Y está bien interesante cómo dentro de todo este color ves a los que no quisieron, entonces ves rojo, amarillo, gris, ¿no? Así como esto está todavía en obra gris y luego ves el verde, el azul y lo gris, o sea, también están como estos que dijeron, mi casa no la pintas, ¿no? Como también rescatando esta otra parte de, o sea, no, como estas familias que no son corrompibles, ¿no? Que son pocas, porque de ¿Cuál no alguna les manera... gustó el color? Es que fíjate que de alguna manera como ver también el color de cómo opera, por ejemplo, un partido político para ganar un voto y cómo opera la organización, que es mediante estas expensas de yo te doy, de la tarjetita, de tus 500 pesos, que eventualmente no te van a rendir mucho, pero es como una ilusión también hacia, ¿no? Como con estas pinturas también. Sí. Pues Carla, por respeto también al tiempo que te había dicho, que ya sé que nos pasamos un ratito, creo que hay muchísimos comentarios que podríamos continuar. Les agradezco mucho a todos los que se dieron el tiempo de venir hoy. Sé que en un puente también es complicado luego, ¿no? Para los que lo tuvieron, claro, ¿no? Por ahí podría ser. Pero muchas gracias por su asistencia, por los que han estado aquí también acompañándonos en el ciclo y evidentemente, bueno, los que lo ven por YouTube, que por acá nos estarán escuchando ya en otro tiempo, ¿no? Pero pues también les invito a que dejen sus comentarios, a que sigan a Carla Dávila, evidentemente en sus redes, la pueden encontrar así. También a Vía Regia, al psicoanálisis, que por allá es un grupo muy activo en Monterrey, una propuesta muy interesante también de psicoanálisis. Y bueno, los pueden encontrar así, ¿no? Como Vía Regia al Psicoanálisis en redes. Voy a dejar en la caja de descripción de YouTube también todas las redes para que puedan ahí darle seguimiento. Y bueno, tanto en Monterrey como en México, que ahora jugamos con eso de lo de en línea también y nos puede hacer que las distancias se acorten, ¿no? Pero pues muchas gracias. Gracias, Carla, por haberte dado el tiempo, el espacio, por compartir este diálogo tan rico también y por todas tus ideas y todos estos datos que ya vimos, ¿no? Creo que la película da para mucho. Les invito a que también vayan a buscar las entrevistas que han tenido, por ejemplo, estos chicos que participaron, el director que mencionaba Carla,
Hay un diálogo también muy interesante entre Cuarón y del Toro, que está en Netflix, o a algunos clics de distancia sobre esta película. Entonces, pues bueno, creo que por ahí le podemos seguir. Y la próxima semana, si ustedes me lo permiten, pues vamos a cerrar este ciclo, de Cinema Freud, con una última película de Esto también es México, que es Macario, y va a estar el profesor Juan Manuel García, que es filósofo, entonces creo que también por ahí vamos a obtener una mirada muy interesante, y bueno, pues invitadas a que puedan escuchar la próxima diálogo, ¿sí? Entonces, Carla, muchísimas gracias, de verdad, por todo esto. Creo que nos quedamos con muchas ideas en el tintero, pero pues ya vimos, ¿no? Una película de todo lo que nos dio de hablar, y bueno, ese es el ánimo, ¿no? Pensar ese también, justo acá, de eso también es México, esto también es México, y bueno, pues escuchar a alguien como tú, que es un deleite y sobre todo, bueno, nos puede llevar justo con estas miradas, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir y gracias por tu generosidad para estar acá. No, muchas gracias a ti, Octavio, te repito por invitarme a esto. Gracias a todas y a todos. Sé que es complicado estar un viernes conectado a estas horas. Y pues nada, un abrazo para Ana, un abrazo para ti, Octavio, y espero que nos encontremos pronto.